Cansado de sufrir, hastiado de vivir en este mundo vil de sinsabores, amigos ya no vi, abandonado fui, lloré por mi desgracia y mis errores, cual pródigo viví y al fango descendí, siendo yo el hijo del Rey de los cielos. Oh Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como a uno de tus siervos. Al ver mi condición, me hallé en perdición, no volveré al fango donde estuve. Mi juventud perdí, mi herencia pervertí, en el placer y vicios donde anduve. Cual pródigo viví y al fango descendí, siendo yo el hijo del Rey de los cielos. Oh Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como a uno de tus siervos. Mi padre me encontró, a casa me llevó, hay fiesta y alegría inolvidable, pues él me rescató, de gracia me vistió, por su misericordia inexplicable. Cual pródigo viví y al fango descendí, siendo yo el hijo del Rey de los cielos. Oh Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como a uno de tus siervos. En mi Señor lo tengo todo, consuelo tengo, si acaso lloro, y si me gozo, Dios va conmigo, su amor es para siempre en mí. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará, me levantará. El mundo ofrece vanidades, el hombre quiere frivolidades, nos da consuelo el Dios del cielo cuando buscamos su amistad. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará, me levantará. Placer para mí poder compartir con ustedes una nueva lección de la palabra de Dios. Esta tarde quiero compartir con ustedes este tema: cómo vencer las tentaciones. Todos debemos saber que el Señor nos está preparando un pueblo para llevar con Él a la eternidad. Y nosotros tenemos desde el día de nuestro bautismo al día de nuestra muerte el tiempo para prepararnos. El carácter de Cristo tiene que
estar en nosotros, entonces vamos a vencer la carne, el pecado, y vamos a ir creciendo cada vez más en santidad. Esto no es como el evangelio que pintan las religiones y las sectas, sino que la palabra del Señor tiene un propósito bien claro y Él sabe y nos indica para dónde nos lleva y por qué razones Él pide ciertas cosas de nosotros. Entonces, siendo que el pecado está siempre presente y todos podemos caer en pecado, es importante saber cómo podemos nosotros vencer las tentaciones para no pecar. Entonces, vamos a ver este tema esta tarde. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, podemos leer: Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Fíjese que hay una bienaventuranza en esta guerra, en esta lucha, soportar la tentación. Tenemos una guerra personal y el campo de batalla somos nosotros mismos, somos en nuestro corazón. ¿Quién reinará en nuestro corazón? ¿El diablo a través de las tentaciones y el pecado? ¿O Cristo a través de la influencia de su palabra y la santidad que Él quiere lograr con nosotros? Por eso es una buena lección que necesitamos nosotros aprender. Fíjese que la sangre de Cristo nos limpia de todos los pecados pasados. Cuando nosotros nos bautizamos, vinimos cargados de pecado. Yo recuerdo cuando comencé a oír el Evangelio y los hermanos me explicaron, yo comencé a sentir la carga del pecado y pedí lavar mis pecados y fui bautizado para el perdón de mis pecados. En ese momento, en el momento del bautismo, mis pecados fueron lavados. Y es lo que se le dijo a Pablo ahí en Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y tenemos otros textos que nos hablan que es Jesucristo quien nos lavó con su sangre de nuestros pecados. Juan, escribiendo ahí en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y lavó de nuestros pecados con su sangre. El pecado era lo que nos separaba de Dios, lo que nos hacía enemigos de Dios. Pero Jesucristo, que nos amó, Él derramó su sangre para que yo pudiera lavar mis pecados. Esta es una tremenda bendición. Es una gran bendición que nos transmite el Evangelio, dándonos seguridad para que demos pasos seguros y firmes hacia la vida eterna. Pero fíjese que aunque tenemos toda esta gran bendición y el Señor y la sangre de Cristo tiene poder para lavar nuestros pecados, esto no significa que nuestro problema con el pecado esté superado. La sangre de Cristo lavó nuestros pecados y nos puso en comunión con Dios. Pero yo sigo en la tierra viviendo, aquí, donde el asedio del pecado es permanente. Entonces nosotros somos todavía vulnerables al pecado. Por eso Juan en su carta primera de Juan, capítulo 1, 8 y 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Palabras de Juan. Satanás, fíjese que hace su mejor esfuerzo para hacernos pecar. Él sabe que el pecado es el que mancha nuestras almas y que nos separa de Dios. Y su trabajo es sacarnos de la comunión con Dios para llevarnos al pecado. Aquí tenemos en Primera de Pedro 5:8 este consejo, esta advertencia: sed sobrio y velad. Y fíjese qué buena imagen la que tenemos en ese árbol, la mirada atenta,
de Satanás buscando cuáles son los débiles, cuáles son tus debilidades, cuáles son mis debilidades, para a través de esas debilidades el atacar y vencer. Pero nosotros tenemos que ser sobrios y estar velando. Si nosotros vamos a mantenernos en comunión con Dios, tenemos que vencer el problema del pecado en las siguientes dos formas. Primero, pecando cada vez menos. Entonces, yo sé lo que significa el pecado. Yo sé que me saca de la comunión con mi Dios. Entonces, el pecado tendría que ser un accidente en mi vida, no un hábito en nosotros, sino que por el contrario, así como si yo voy corriendo y me caigo y me troncho un pie, todos dicen, no es habitual que Emilio pase en el suelo, esto fue un accidente. Bueno, así debería ser el pecado, un accidente en nuestras vidas. Ahí en 1 Juan 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, vamos a mantenernos en comunión con Dios siguiendo estas dos formas. Que no vamos a pecar. Nosotros no nos vamos a levantar cada mañana para ir a pecar, sino que vamos a luchar contra el pecado. Elevaremos nuestra oración a Dios para pedirle que podamos vencer el pecado. Ahora, el segundo paso es saber qué hacer cuando caemos en pecado, cuando somos vencidos por el pecado. Y nuestro texto de 1 Juan 2, versículo 2, nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces Juan escribe estas cosas para que no pequemos. Yo no voy a pecar. El pecado va a ser un accidente. Por eso dice, si pecamos tenemos el abogado que es Jesucristo. Y Él es el sacrificio apropiado por los pecados, no solo nuestros, sino que también por los de todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta lección? Bueno, esta lección está preparada para ayudarnos a ver, primero, cómo se desarrolla el pecado. Y segundo, cómo vencer el pecado en sus terribles consecuencias. Usted sabe que el pecado nos lleva a la muerte eterna, la separación eterna de Dios nos lleva al infierno. Entonces, esta lección nos va a ayudar a nosotros para saber cómo vencer el pecado. ¿Cómo se desarrolla el pecado? Para vencer el pecado necesitamos entender cómo se desarrolla. Y la Biblia delinea el desarrollo del pecado aquí en Santiago capítulo 1 del 13 al 15. Dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, y aquí tenemos el desarrollo del pecado, cómo se desarrolla. En su primera etapa, el pecado viene con la tentación. Santiago 1.14 vemos que la tentación incluye dos cosas. El deseo, la concupiscencia, que sugiere un fuerte deseo de algo. Dice el texto, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces por eso se nos manda a limpiar el corazón. Jesús en sus sermones habló de esto, que los de limpio corazón, ellos verían a Dios. Entonces el corazón es muy fértil para desarrollar cosas fuertes. Y aquí la palabra concupiscencia que está sugiriendo malos deseos. Muchas veces hay en el corazón nuestro malos deseos que tienen que ser cambiados. Por eso es todo un proceso de transformación que realiza el Evangelio. El cambio del corazón.
Fíjese que al deseo malo, a la concupiscencia, está la seducción, la oportunidad e incitación para satisfacer ese mal deseo. Por eso nosotros tenemos que, la palabra de Dios, morar en nuestros corazones para no desarrollar malos deseos que para poder satisfacerlos nos lleven a pecar. Entonces esa es la primera etapa del pecado. Entonces tenemos que mirar nuestro corazón. ¿Se da cuenta? Por eso el Señor quiere que le demos nuestro corazón a Él. Si Él habita por la fe en nuestros corazones, nosotros andaremos en comunión con Él. Poniéndolo en una forma de una simple ecuación. Primero está la tentación. Entonces está ahí el deseo más la oportunidad. Entonces, yo tengo un mal deseo en mi corazón y luego aparece la oportunidad. Entonces soy tentado a llevar a cabo ese mal deseo. Yo tengo que saber este proceso, cómo actúa. Cómo usa Satanás también todas estas capacidades malas del hombre para destruirlo. Tenemos el caso de Acán, ahí en Josué 7:21. Usted sabe la historia. Dios iba a entregar esa potente ciudad, destruyendo sus muros. El pueblo no iba a pelear con espadas, sino que iba a poner en práctica el mandamiento de Dios y rodear esa ciudad. Las advertencias que se le hizo, que todo lo que había ahí era anatema, que no tenían que tomar nada. Pero encontramos a este personaje, Acán, que él, fíjese, en su confesión dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Había un gran problema con la avaricia que tenía este Acán. Dios había dicho que no tomaran nada, que estaba maldito, pero pudo más el deseo de su corazón, pudo más el deseo fuerte que él tenía. Él vio y codició. Entonces la tentación. Una etapa del desarrollo del pecado es la tentación. Usted debe recordar los consejos que Jesús daba a sus apóstoles en las oraciones. No nos metas en tentación, en el Padre Nuestro. Orad para que no entréis en tentación. Y la tentación es una etapa del desarrollo del pecado. Nosotros podemos ser tentados. Y pienso que todos hemos más de alguna vez luchado con la tentación. Está ahí la tentación. Y te dice tu deseo malo, toma, es tu oportunidad. Y uno dice, no, es pecado. Y llega a transpirar diciendo, no lo haré. Y ahí tenemos una lucha fuerte. No ceder a la tentación. Fíjese que lo que nos dice Hebreos, que Jesús mismo fue tentado aquí en el 4:15 de Hebreos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús sabe lo que es la tentación. Él vivió acá en la tierra y sabe de qué se trata. Él habitó en un cuerpo humano sujeto a tentaciones, pero él no pecó. El 2:18 de Hebreo nos dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces el primer paso del pecado es la tentación. Y tenemos al mismo Señor Jesús que fue tentado y que Él está dispuesto a ayudarnos en nuestras tentaciones. Entonces, ese es el primer paso. La segunda etapa de la tentación es el pecado en sí, como dice el versículo 15 de Santiago 1. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces, el pecado viene cuando actuamos y cedemos a la tentación. Ahí es cuando
aparece de nuevo entonces la fórmula de una simple ecuación. El pecado está presente cuando el deseo más la oportunidad se juntan y viene la acción. Entonces yo decido si peco o no peco. Ahí estoy. Y es una lucha, es una guerra. Por eso el descanso que habla la Biblia aquí en hebreo, el descanso que vamos a tener va a ser un descanso de esta lucha. No es que vamos a estar en una nube ahí echándonos aire con un abanico y una gaseosa en la mano. No, el descanso es la lucha contra el pecado. Esa es la guerra que tenemos nosotros. Y el caso de Caín, Acán, que diga, vio, codició y tomó. Ustedes saben el fin de Acán. Fue y escondió en su tienda. Esto lo enterró. Nadie lo sabía, pero Dios lo sabía. Y le llevó a la destrucción. Pueden leerlo ahí en su Biblia. Y la tercera etapa. El pecado siendo consumado da a la luz la muerte. Entonces cuando yo soy tentado, no resisto la tentación, cedo a la tentación, peco. Y fíjese que la muerte de que se habla aquí se refiere a la separación espiritual de Dios. Esta separación ocurre primero en esta vida. Por eso el pecado es tan terrible en la vida de los hermanos, en la vida del mundo, en la vida nuestra. A veces los hermanos pecan y como si nada. Ahí están, como si nada, es que no, dice, bueno, ya, me voy a arrepentir. Es una cosa muy grave. Ahí en Isaías 59:2, el profeta le dice a los israelitas que no es que el brazo de Jehová se haya perdido la fuerza, ni que sus oídos se hayan puesto sordos. No, le dice, el problema que hay es vuestras iniquidades, vuestros pecados. El pecado construye una muralla de separación entre el cristiano y Dios. Por eso no hay que permitirlo en la vida. Hay que luchar. Y a veces los hermanos me dicen, ¿y que usted no peca, hermano? Todos tenemos tentaciones y todos pecamos. Pero hay un proceso. La palabra protocolo está muy común ahora. Hay un protocolo. Que si yo peco y me doy cuenta que he pecado, tengo que confesar mi pecado. Si mi pecado es contra mi esposa, yo tendré que confesar mi pecado a mi esposa y a Dios para que me perdone. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿se da cuenta? Esa es la forma. Entonces, esta separación ocurre primero en esta vida. Cuando nosotros aceptamos el pecado en nuestra vida y lo tenemos oculto, estamos separados de Dios. Si morimos físicamente en este estado, entonces experimentaremos la segunda muerte, que involucra el castigo eterno, que es el infierno. Y ese es el proceso que se va desarrollando, que se va abriendo. Apocalipsis 21:8 dice, el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, poniendo todo en una ecuación, el deseo fuerte, malo que está en el corazón, se presenta la oportunidad, llega la acción, el hombre cede a la tentación, peca contra Dios y está separado de Dios. Y ese es el proceso y la etapa del pecado. Vamos a hacer algunas observaciones sobre el desarrollo del pecado. Pecado habrá triunfado sobre nosotros si recibimos el castigo final. Si yo persevero en pecar y no me arrepiento y llego delante del Señor con ese pecado. Un hermano me preguntaba, ¿y cómo lo hará Dios con los hermanos que pecan? ¿En el juicio final habrá un juicio especial? No, todos los que mueren en pecado serán separados de Dios. No hay hermano que pequen y lleguen a la presencia del Señor y el Señor haga algún juicio especial. No, Señor, el pecado nos separa de Dios y el pecado es horrible y es sentenciado con el fuego eterno, esté en quien esté. A veces los hermanos quieren darle cierta categoría o cierta designación a ciertos hermanos, diciendo que, mira, está bien, pero este hermano no creo que se pierda, aunque peque. Pero son mentiras, son puros engaños de Satanás, y eso no es así. Entonces, el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces el pecado habrá triunfado sobre nosotros si recibimos el castigo final, que es ese.
Pero nosotros habremos vencido al pecado si podemos evitar este castigo. ¿Cómo podemos evitar este castigo? Arrepintiéndonos y experimentamos la gloria de Dios que ha preparado para sus hijos. Entonces eso no quiere decir que yo no voy a pecar, porque soy ser humano, vivo en esta tierra, soy vulnerable a pecar. Pero si me arrepiento, voy a alcanzar la gloria que el Señor ha preparado para sus hijos. Pero yo tengo que parar el pecado en cualquiera de estos puntos. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de vencer el pecado? Deteniendo su desarrollo en cualquiera de los 4 puntos que llevan al castigo final, que lo hemos visto anteriormente en este texto. Cambiando nuestros deseos, malos deseos, concupiscencia. Entonces, por eso tenemos que cambiarlo. Limitar nuestras oportunidades. Si yo sé que tengo cierta debilidad, yo no me voy a andar jugueteando donde puedo desarrollar o ese mal deseo puede crecer al grado de vencerme. Tengo que apartarme de eso que me puede llevar a pecar. Ejercer el dominio propio, que es una cosa que el Señor nos da. Y si pecamos, arrepintiéndonos para obtener el perdón de Dios. Entonces, tenemos que trabajar cambiando nuestros deseos. En los deseos es donde se inicia el proceso del pecado. Es el mejor lugar para que comencemos, para que empecemos. Es nuestro corazón. Romanos 2:12 se nos habla. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, no conformándonos a los deseos de este mundo, sino vamos a transformarnos por medio de renovar nuestros entendimientos. Y así, poniendo en práctica la palabra de Dios, yo voy a ver que la ley de Dios es buena, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, por experiencia propia, yo voy a entender y voy a poner en práctica la palabra de Dios y ella me ayudará. Otro texto, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjese que tenemos que entender que nos estamos preparando para vivir con el Señor en el cielo. Dios está preparando un pueblo que vendrá a buscar. Tiene parte de ese pueblo ahí en Madrid, España. Lo tiene acá en Chile, en mi ciudad, Limache. Y lo tiene en todos los hermanos representados aquí. Dios está preparando a un grupo de gente. Ese grupo de gente tiene que crucificar los deseos de la carne con sus pasiones y deseos. La transformación del poder del Evangelio. Por eso Lucas 6:45 nos dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del buen tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos en el corazón. Si Dios nos ha transformado nuestro corazón, vamos a ser los mismos carnales y van a andar los hermanos y a veces predicadores enredados en el pecado, en el adulterio, en la fornicación, en la mentira, en el robo. Porque el tesoro malo no está en el corazón, no ha cambiado. Qué gran bendición es cuando hermanos fieles nos llevan la palabra y esta palabra y este evangelio corre, es glorificado y obedecido. Pero qué escándalo es cuando los mismos hermanos que deben predicar la palabra pisotean la palabra de Dios practicando el pecado. Nosotros vamos a sacar del corazón lo bueno que tenemos o lo malo que tenemos. Por eso tenemos que cambiar nuestro corazón. Tenemos que cambiar nuestros deseos. Y ese es el punto que plantea el apóstol Pablo en este caso. ¿Cómo cambiar nuestros deseos? Fíjese que la palabra de Dios ha sido siempre un instrumento de ayuda al cristiano para vencer el pecado. Tenemos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan la oración de Jesús por sus discípulos. Él le había dicho que tendría que ser crucificado ahí en Jerusalén. Estaban acongojados los discípulos
Y el Señor le da muchas lecciones, le habla de la vida verdadera. Y cuando ora el Padre, le dice, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Y mire lo que dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios obrando en el corazón de los hijos de Dios. Así vamos a cambiar nuestros deseos, sacando los malos deseos, resistiendo los malos deseos y poniendo la palabra de Dios. Vea cómo la palabra de Dios puede cambiar nuestros deseos. El ejemplo que tenemos del apóstol Pablo, ahí en Gálatas 2:20. Después de ser el perseguidor de la iglesia, el peor enemigo de los cristianos, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, mientras leemos del pecado y sus consecuencias de condena, llegamos a odiarle. Salmo 119, 104, dice David, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido el camino de mentira. Así que mientras más estudiamos la palabra de Dios, hay menos posibilidades de desear el pecado. Y desde allí empezamos a vencer el pecado. Fíjese que el deseo de Dios es nuestro corazón. Él quiere alcanzar nuestro corazón, limpiar nuestro corazón. Pero este cambio toma tiempo, no es de la noche a la mañana. Tenemos que amar a Dios, trabajar en esta obra. Entonces, lo otro que tenemos que hacer también es limitar nuestras oportunidades. Recuerde, somos tentados cuando existe tanto el deseo fuerte, el malo deseo, como la oportunidad. Así que mientras trabajamos en cambiar nuestros deseos, debemos limitar las oportunidades para realizar nuestros deseos más fuertes. Si yo vengo de un contexto de alcoholismo y mi problema era el alcoholismo, yo no puedo trabajar en un bar vendiendo o trabajando. Estoy dando un ejemplo muy burdo realmente, pero a veces estás ahí con algo que siempre ha sido tu deseo fuerte. ¿Te das cuenta? No puedes estar ahí. Hay que cambiar las oportunidades. O sea, las cosas para que nuestros deseos fuertes no nos dominen. Y esto puede ser hecho pidiendo la ayuda providencial de Dios. Fíjese que Jesús nos enseñó en Mateo 6:13. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor, mira Señor, este trabajo no me conviene a mí. Ayúdame a salir, a encontrar otro. Porque sé que no voy a crecer espiritualmente. Nunca tenemos que olvidarnos que Dios nos está preparando para llevarnos al cielo con Él. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces podremos cooperar con Dios de esta forma, evitando a propósito situaciones que pudieran excitar nuestros deseos más fuertes. Ahí tenemos varios textos en el Antiguo Testamento, en el caso de David, en el Salmo 101, en los versículos 3 y 4. No pondré delante de mis ojos cosas injustas, aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Tenemos que nosotros estar mirando eso. ¿Qué amistades tenemos? ¿Quiero yo realmente ir al cielo? ¿Quiero yo ser un verdadero hijo de Dios? ¿Quiero yo cuando Cristo venga irme con Él? ¿O soy un mero religioso que acostumbro ir a cierta iglesia pero no tomo en cuenta las enseñanzas? Fíjese que eso tiene mucho que ver. En el caso de Job, él hizo pacto con sus ojos. Y es lo que tenemos que hacer. Hay tanta corrupción hoy en el mundo. ¿Qué voy a ver? ¿Qué haré yo? Dice el 31:1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues habría yo de mirar a una virgen? En este caso, hacer pacto con los ojos. Yo no voy a sacar la vista de ahí, Emilio. No mires. ¿Por qué estás mirando eso? ¿Por qué razón vamos a hacer eso? ¿Por qué nos estamos preparando? Porque quiero ser parte de ese pueblo que el Señor llevará al cielo.
Ahora, si a mí no me importa y soy un religioso más, haga usted lo que bien le parezca. Pero si yo estoy preparándome para encontrarme con el Señor, entonces vamos a evitar todas aquellas conductas pecaminosas que nos animen a pecar por medio de ellas. Fíjese que la pornografía, que hoy está ahí un clip, y todas y muchas cosas que están ahí y que yo tengo que tomar decisiones. Salmo 101, versículos 6 y 7. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que se hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Fíjese la relación que tiene que ver con las amistades que nos llevan a veces a llevar vidas pecaminosas. Pablo también agrega su advertencia en 1 Corintios 15:33. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces no demos oportunidad a los deseos malos que pueda generar nuestro corazón a que nos dominen. Yo me apartaré de todo eso, porque debo entender que me estoy preparando para vivir con el Señor y ejercer el dominio propio. ¿Cómo ejerce o ejercita el cristiano el dominio propio? Fíjese que es un aspecto del fruto del Espíritu. El Espíritu Santo se nos fue dado, fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros por la fe y nos guía y somos propiedad de Dios y el Espíritu marca esa diferencia y estamos bajo esa influencia, la influencia del Espíritu Santo, y vamos a dar el fruto porque yo estoy en comunión con Dios y amo a Dios profundamente. Entonces mi carácter va a reflejar el carácter de Cristo también. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La templanza, tener dominio propio para no ser dominado de los apetitos de la carne. Entonces, cuando llegamos a ser cristianos, recibimos el regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, o se nos dio el don del Espíritu Santo, Hechos 2:38. Y tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y vamos a leer el Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo es el instrumento de Dios por el medio del cual nos imparte esa fortaleza espiritual. Fíjese que nos está trabajando en la iglesia activamente en estas reuniones a través de la palabra predicada, tocando las partes sensibles del alma, para que nos demos cuenta de qué se trata esto. No somos un grupo religioso, sino que somos un pueblo que Dios está preparando para llevar con Él al cielo. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces, fortalecidos por el Espíritu Santo, somos capaces de hacer morir las obras de la carne, que es nuestro peor enemigo. Entonces, el Espíritu Santo está obrando, trabajando en su iglesia, en sus santos, en su pueblo, trabajando para llevar a cabo esta labor. Dice Romanos 8, 12 y 13, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, moriréis. Todos esos malos deseos que nosotros criamos cuando vivíamos en pecado. El Señor perdonó todos nuestros pecados, pero los hábitos malos suelen seguir en nosotros. Ahora nosotros tenemos que trabajar para que ellos mueran. Por eso decía Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Un espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13.
Entonces, ¿cómo ejerce el dominio propio el cristiano? Por medio de la fe en la palabra de Dios. Los cristianos tienen la ayuda divina. Ahí en 1 Corintios 4:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis resistir. Entonces el cristiano no tiene excusa para ceder a las tentaciones. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, y el punto final era obtener el perdón de Dios. Recuerde que el pecado es victorioso cuando resulta en castigo. Es el pecado que a veces los hermanos hacen sermones de cuál es el pecado de muerte, que dice la Biblia. Bueno, el pecado de muerte es ese pecado que usted no quiere dejar, que lo tiene ahí y lo sigue y lo tiene escondido. Ese es el pecado de muerte. Pero si nosotros confesamos nuestro pecado y obtenemos el perdón por medio de la sangre de Cristo, podemos evitar ese castigo y permanecer aún vencedores del pecado. Y nuestro texto de 1 Juan 2, 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo, que vivió y sabe lo que es la tentación, y Él fue tentado en todo, pero sin pecado, está a la diestra de Dios para ayudarnos a vencer. Es nuestro abogado. Entonces Cristo es verdaderamente la propiciación por nuestros pecados. Por la sangre de Cristo fueron perdonados los pecados pasados, cuando fuimos unidos a Él en el bautismo. Y ahí tenemos los textos, Hechos 2:38, 22:16 y Apocalipsis 1:5. Por su sangre podemos ser perdonados de los pecados presentes cuando nos arrepentimos, oramos y confesamos nuestros pecados a Dios. Entonces tenemos que arrepentirnos del pecado, no esconderlo. Muchos hermanos dicen: no, porque yo me arrepentí, pero sigue practicándolo. No se ha arrepentido. El cristiano puede vencer el pecado que ha cometido arrepintiéndose y confesándolo a Dios. Si yo peco contra uno de mis hermanos, yo tengo que pedirle perdón a Dios y al hermano que pequé contra él. Si he pecado contra mi esposa, debo pedirle perdón a mi esposa. Y así, a veces los hermanos lloran y se quejan, dicen que los hermanos no me quieren perdonar. Pero nosotros, ¿cómo vamos a perdonar si el hermano no ha pecado contra nosotros? Él tiene que arrepentirse porque ha pecado contra otras personas y tiene que pedirle perdón a esas personas. Y entonces va a ser perdonado porque confesó delante de Dios también su pecado. En fin, algunas observaciones sobre cómo vencer el pecado. Si usted observó en cada uno de los 4 puntos en desarrollo del pecado, Dios tiene la voluntad de ayudarnos a vencer el pecado. Dios nos ayuda a controlar nuestros deseos, proporcionando su palabra para renovar nuestras mentes. Dios nos ayuda a limitar nuestras oportunidades por medio de su providencia. Cuando oramos por esto y le pedimos: Señor, ayúdanos para no caer en tentación, Dios nos ayuda a ejercer el dominio propio sobre nuestras acciones por medio del fortalecimiento espiritual del hombre interior. Y Dios nos ayuda a obtener el perdón por medio de la sangre de su Hijo. Cuando nos arrepentimos, oramos y confesamos nuestros pecados y nos apartamos del mal. Fíjese que tenemos toda esta provisión de Dios. ¿No es maravillosa la gracia de Dios? Según de Tesalonicenses 3, versículo 3, dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y nuevamente en nuestro texto de 1 Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En fin, concluyendo, por esta razón deberíamos orar a Dios por su gracia y usarla para vencer el pecado en nuestras vidas. La promesa de Dios encontrada en Santiago 1, versículo 12, nos ayuda a motivarnos a vencer las tentaciones.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, muchas gracias, hermanos, por su atención. Y estamos en esta guerra, en esta lucha. Dios está preparando un pueblo para llevar con Él. Y yo estoy luchando también porque quiero aprovechar la misericordia y la bondad de Dios y seguir estos consejos que Él nos da para vencer las tentaciones. Muchas gracias y que el Señor les bendiga grandemente. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy del pecado, limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy del pecado, limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré en tu mansión. ¿Qué harás si Cristo viene hoy? Podrás decir yo listo estoy. Sabes que un día volverá. Piensa que puede ser hoy. Prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Si Dios pide tu alma hoy, podrás decir yo listo estoy. Sabes que puede suceder, piensa qué debes hacer. Prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate a venir al encuentro del Señor. Si tú quieres ser salvo hoy y estar listo ante el Señor, sabes lo que debes hacer. Ven hoy, confiesa ya tu fe. Prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate a venir al encuentro del Señor.